Saludos nuevamente. Continuando con el módulo 4, vamos a abordar la temática de pautas para realizar estrategias de prevención en los distintos contextos. En ese sentido, como ya lo habíamos comentado, todo modelo de prevención de adicciones y de salud mental debe estar basado en la evidencia científica. Y en ese sentido, la evidencia nos dice que existen 3 modalidades de prevención. Y en el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones, nosotros tenemos un programa preventivo que está basado precisamente en estos modelos, tanto a nivel universal, selectivo e indicado. Las acciones que lleva a cabo el Instituto a nivel de prevención universal, pues está basado precisamente en una diversidad de servicios, entre estos las pláticas y conferencias para brindar información basada en la evidencia sobre los efectos y los riesgos de las sustancias psicoactivas y, por otra parte, en la promoción de la salud mental. Hacemos también acciones de difusión a nivel universal en materia de prevención de adicciones y promoción de la salud en modalidad virtual y presencial. También llevamos a cabo jornadas preventivas de información en ferias de promoción de la salud y proporcionamos a través de módulos de información pues todo lo relacionado con los daños, con los riesgos que origina el consumo de las sustancias psicoactivas. Asimismo, damos psicoeducación a través de cápsulas informativas sobre salud mental y adicciones. Y al mismo tiempo, a nivel universal, llevamos a cabo la promoción de hábitos saludables a través de actividades deportivas y recreativas. Llevamos a cabo la carrera IAPACtívate 2 veces al año, precisamente para promover estilos de vida saludable. Ajá. Y también llevamos a cabo intervenciones psicoeducativas con la población en general para prevenir, retrasar o evitar el primer contacto con las sustancias psicoactivas y para detectar de manera temprana algún problema de salud mental. A nivel selectivo, tenemos diferentes programas que van dirigidos a cada grupo etario y en particular a los grupos de atención prioritaria que atiende el instituto, como son, en primer lugar, las niñas, los niños y los adolescentes. También atendemos a los jóvenes, a las mujeres, a la población indígena, a personas con discapacidad, a los adultos mayores y a la comunidad de trabajadores y la población LGBT, TTIQ+. Con todas estas poblaciones son los grupos, digamos, de riesgo que nosotros trabajamos, porque efectivamente representan un riesgo importante, y desarrollamos estrategias fundamentales como son cursos psicoeducativos, que van dirigidos también en los diferentes contextos, en el contexto escolar, a padres o a madres y o tutores de familia, a través precisamente de la crianza positiva y de la promoción de ambientes favorables para las niñas, los niños y los adolescentes. Trabajamos también mucho de manera selectiva en el contexto escolar con diferentes temáticas. Por ejemplo, para niños tenemos un programa que se llama Monstruos que son verdaderos, que es tener un primer contacto con los niños y explicarles que hay algunos monstruos en la vida, como son las sustancias psicoactivas, y que estas sustancias pueden provocar diferentes problemas en la salud de las personas. Trabajamos mucho en el contexto escolar, con niños, con adolescentes, con jóvenes, con los padres de familia, con los maestros, que son poblaciones especiales en el contexto escolar. De manera selectiva, pues trabajamos también con las poblaciones para promover factores de protección, como son el módulo que tenemos de depresión y prevención del suicidio, el tema de salud mental y adicciones, los diferentes problemas de salud mental que se presentan, como ansiedad, estrés postraumático, otros problemas de salud mental que afectan a los niños y a los adolescentes, el trastorno por déficit de atención,
Y evidentemente trabajamos módulos específicos para que los chicos conozcan cuáles son los riesgos y los daños que originan el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y el consumo de las sustancias psicoactivas como cannabis, metanfetaminas y ahora también se llevó a cabo una campaña muy importante con respecto a la prevención del uso del fentanilo no médico. Ajá. Y en ese sentido también hemos creado diferentes acciones de prevención selectiva, como son los cines debates, por ejemplo, que trabajamos mucho con el sistema de transporte colectivo Metro. Ahí se llevan a cabo estas acciones para la población en general, pero con temáticas muy específicas relacionadas con la salud mental y con el consumo de sustancias psicoactivas. Y llevamos a cabo foros con especialistas que nos hablan de diferentes temáticas. Cada año llevamos a cabo el Foro Salud Mental, Adicciones y Derechos Humanos. Y en prevención indicada, pues bueno, también trabajamos diferentes programas. Por ejemplo, el programa de reducción de riesgos y daños con alcance comunitario a través del YAPABUS, donde proporcionamos orientación y atendemos a usuarios que no desean interrumpir el consumo de alguna sustancia, hablándoles sobre los daños y los riesgos que originan este tipo de sustancias y también para mitigar otros problemas de salud que puedan estar asociados con el uso de las sustancias psicoactivas, pruebas rápidas de detección de VIH, de detección de hepatitis C, de enfermedades de transmisión sexual, que son estrategias precisamente basadas en la evidencia y que han demostrado que pueden reducir de manera importante el riesgo de llegar ya a una dependencia más severa o de presentar problemas mayores de salud mental. Asimismo, también a nivel indicado se llevan a cabo tamizajes y consejerías breves sobre salud mental y adicciones para poder detectar de manera temprana las problemáticas de salud mental, las problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias y referirlos a tratamiento en toda la red de atención de adicciones que hay en la Ciudad de México, donde se cuenta con una red importante de centros comunitarios de salud mental, con centros de atención a adicciones específicamente, profesionales y no profesionales o grupos que tienen atención mixta. Ajá. En ese sentido, bueno, es muy importante entender que para la prevención, pues es muy necesario entender que hay varios niveles, ¿no? De influencia, entre ellos, como ya hemos dicho, el nivel macro, ¿no? Que es donde se detectan todas las problemáticas sociales importantes, ¿no? Problemas que tienen que ver con el ingreso y con los recursos, problemas que tienen que ver con el entorno social, ¿no? Problemas que tienen que ver con el entorno físico, y que todas estas tienen una influencia en el nivel micro, ¿no? O sea, es decir, en la familia, en la escuela, en los grupos sociales y obviamente en el individuo, ¿no? Y de ahí, todas estas cómo se suman a los problemas y a las características personales, ¿no? Que ya hemos comentado reiteradamente, ¿no? En ese sentido, la prevención del uso y abuso de sustancias, es importante que entendamos que hay muchas condiciones de riesgo que se van a presentar en cada etapa del desarrollo, ¿no? Pero que están relacionadas precisamente con los factores de riesgo. Hay una gran diversidad de factores, pero me gustaría nada más centrarme en los que están, digamos, que tienen una relación más directa con ciertos contextos. Por ejemplo, en la comunidad podríamos hablar de la privación económica extrema, es decir, cuando no hay la suficiente solvencia económica, ese es un factor de riesgo muy importante en la comunidad. Ajá. El escaso apoyo del vecindario o la desorganización de la comunidad o del barrio es otro elemento importante que a la comunidad le afecta. Y obviamente la disponibilidad y la accesibilidad de las drogas es uno de los elementos de riesgo más graves que afecta prácticamente en todas las etapas del desarrollo. En la escuela, por ejemplo, tenemos dos factores importantes que están relacionados con los factores de riesgo. Por ejemplo, en particular de estos factores de riesgo que hablamos son el abuso de sustancias, la delincuencia, el embarazo adolescente, el abandono escolar, la violencia y la depresión y ansiedad, que son
dos de las condiciones importantes de salud mental que se relacionan de manera directa con el consumo de sustancias. Y en la escuela, dos factores de riesgo importantes son el fracaso académico, que comienza desde la primaria y la secundaria, ajá, y la falta de apego escolar. Uh-huh. Por ejemplo, en la familia, uno de los factores de riesgo más importantes relacionados con esos factores de riesgo tiene que ver precisamente con una historia familiar de problemas de comportamiento, o sea, familias multiproblemáticas que tienen a lo mejor consumo de sustancias, de alcohol, de tabaco o de otras drogas en el padre, en la madre o en los hermanos mayores. Ajá. Manejo familiar también es otro factor de riesgo en el contexto familiar. El conflicto familiar. Uh-huh. Digamos que los factores de riesgo a nivel individual también, uno que es muy importante, es la conducta antisocial temprana y persistente, que esto puede transitar ya hacia conductas delictivas en la etapa adulta, ¿no? El estar involucrado en conductas o en comportamientos problemáticos, ajá. La iniciación temprana en conductas antisociales es un riesgo muy importante. Y de ahí que todas las estrategias que estamos trabajando tienen que ver precisamente, por una parte, con promover esta cultura de la paz, precisamente para disminuir las conductas problemáticas, las conductas violentas. Uh-huh. El fracaso escolar, precisamente por eso el apego escolar es algo muy importante y trabajamos de manera muy intensa en el contexto escolar, ajá, a través de actividades universales, selectivas, indicadas. Ajá. Y obviamente esta relación que se da entre los grupos prioritarios y los contextos es muy importante entenderlo porque, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes pues se encuentran prácticamente en todos los contextos, ¿no? En el contexto escolar, en el contexto comunitario, ¿no? Ahí desarrollamos intervenciones permanentes, universales, selectivas e indicadas en esos contextos, ¿no? Trabajamos mucho, por ejemplo, en el contexto comunitario, ajá, a través de los programas selectivos e indicados, ¿no? Indicados a través de la reducción de riesgos y daños, y atendemos precisamente a los grupos prioritarios, como son las poblaciones de la comunidad LGBTI, a la población precisamente de personas con discapacidad, a las poblaciones en situación de calle, ajá, a las personas de los grupos indígenas. Ajá. En el contexto laboral también llevamos a cabo acciones con las empresas, sobre todo de tipo universal, ¿no? Para hablar de los daños que origina el uso de sustancias psicoactivas, sobre todo de las legales, el tabaco y el alcohol. Hablamos acerca del estrés, ¿no? Cómo el estrés es una condición que afecta la salud física y mental de las personas y que puede llevar a otros problemas de salud mental como la ansiedad, por ejemplo. En el contexto salud trabajamos con los profesionales de la salud, con los trabajadores de la salud. Ya ven que ahora a raíz de lo de la pandemia, pues bueno, los niveles de ansiedad y de estrés y de depresión se incrementaron de manera notable en el personal de salud. Y eso también ha llevado al abuso del alcohol y de otras sustancias en la población de trabajadores de salud, por eso que sea muy importante hacer prevención en esos contextos, ¿no? Y obviamente, como les comentaba, ¿no? Con una de las principales poblaciones pues son los niños, los adolescentes y los jóvenes. Entonces con ellos trabajamos a través de una diversidad de intervenciones universales, selectivas e indicadas, ¿no? Sobre todo con temáticas muy importantes como es la prevención de la depresión y del suicidio, los problemas de conducta, los trastornos de estrés y de ansiedad, ajá. Y trabajamos temáticas protectoras a nivel selectivo como es autoestima, asertividad, desarrollo de habilidades socioemocionales, habilidades para la vida y resiliencia, que son temáticas muy importantes para trabajar con los niños y con los adolescentes. Con la población de personas con discapacidad llevamos también acciones, sobre todo de tipo universal, abordando temáticas como cómo afrontar las capacidades disminuidas, por ejemplo, de la visión, de la escucha, del habla o de la audición. A veces tenemos que tener intervenciones especiales con pues, traductores, a veces personas con lenguaje de señas, personas con habilidades distintas a nivel psicomotriz y cognitivo,
Y bueno, hay algo que es muy importante trabajar con ellos precisamente también es el tema de la prevención de la depresión y del suicidio, la ansiedad y el manejo del estrés, las habilidades socioemocionales, así como los daños y riesgos que origina el consumo de tabaco y alcohol. Con las personas adultas mayores, pues también llevamos actividades universales, ¿no? Porque los principales problemas que presentan, pues tienen que ver con sus padecimientos crónicos, ¿no? Con su estigma de funcionalidad, ajá. Además de presentar conductas de abuso de alcohol, de analgésicos, de algunos medicamentos controlados como ansiolíticos y analgésicos, ¿no? Y las principales temáticas que abordamos con ellos pues son la autoestima, la higiene del sueño, la estimulación cognitiva, actividades de activación física. Obviamente el tema de la depresión y la demencia son temas fundamentales que hay que trabajar en esta población de adultos mayores. Y obviamente la relación familiar con ellos, es muy importante el apoyo familiar. Con la comunidad de la diversidad sexual, pues bueno, trabajamos los programas preventivos indicados, que es el programa de reducción de riesgos y daños con alcance comunitario. Nosotros vamos a las comunidades donde se encuentran estos grupos de riesgo, ¿no? Otros grupos, por ejemplo, son personas que ejercen el trabajo sexual, ¿no? Mujeres y hombres, a los cuales llevamos estos servicios de reducción de riesgos y daños, como es la aplicación de pruebas de VIH, de hepatitis y de enfermedades de transmisión sexual. Uno de los principales temas que trabajamos con ellos, por ejemplo, son esas prácticas de chemsex, ¿no? Que es prácticas sexuales con el uso de sustancias estimulantes de tipo metanfetamínico, ¿no? Que en la actualidad es un problema importante y necesitamos trabajar muy de la mano con estas comunidades precisamente para detectar de manera temprana, canalizarlos a tratamiento en el caso que ellos así lo deseen y por otra parte, pues trabajar con ellos el consumo no problemático a través del uso higiénico de sustancias, porque a veces en esas comunidades se comparten instrumentos de parafernalia de consumo de sustancias y la transmisión de hepatitis o de tuberculosis o de enfermedades contagiosas como el COVID, por ejemplo, pues es muy alto, ¿no? Con las personas en situación de calle, que es un grupo realmente olvidado, el instituto se ha dado la tarea de trabajar de manera permanente con estos grupos, ¿no? Que son grupos que tienen multiproblemas y multinecesidades, y trabajamos de manera conjunta con todas las instancias del gobierno de la Ciudad de México para atenderlos de manera integral, atender las causas macrosociales, las causas microsociales y evidentemente mitigar los daños y los riesgos que ya presenta esta población. En diferentes puntos de la ciudad se llevan a cabo estas actividades y con esta población lo que intentamos es ofrecerles espacios seguros, que aquí en la Ciudad de México se conocen como techos y ahí es donde estos techos son un espacio de transición entre la calle y el hogar. Entonces la intención es poderles brindar todos los tipos de servicios de salud, de atención en salud mental, en adicciones, atender todos los problemas que presentan y poder acercarlos a una vida más integrada. Con la comunidad indígena, bueno, pues también llevamos a cabo acciones de tipo universal, ¿no? Uno de los retos principales que tenemos con la comunidad indígena, pues es poder llevar a cabo intervenciones en su lengua materna, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México se han asentado pues varios grupos indígenas, ¿no? que pues, siguen manteniendo sus costumbres y sus tradiciones y por lo tanto nosotros nos tenemos que adaptar a estos grupos, comunidades otomís, mazahuas, etcétera, por mencionar solamente algunas con las que hemos estado trabajando, con los trabajadores informales de la Central de Abastos, de la Merced, que obviamente presentan un riesgo importante de consumo de sustancias sintéticas estimulantes, como el cristal y el crack, ¿no? Que son drogas que le afectan mucho y por ser estimulantes, muchos de ellos los ocupan precisamente para aguantar las jornadas de trabajo. Con los trabajadores de la salud, obviamente, trabajamos temas de salud mental, particularmente para afrontar el estrés, para afrontar la ansiedad y la depresión, incluso grupos
de apoyo psicoemocional que se han implementado en el trabajo con los trabajadores de la salud. Trabajamos con las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Que es un grupo pues, muy afectado y que se encuentra casi en todos los contextos y en todas las comunidades. Y algo que es muy importante es la promoción de la salud mental, de la promoción de la salud y la salud mental. Llevamos a cabo pues, diversos programas donde se lleva a cabo acciones de promoción a la salud física y mental. Como ya les decía, la carrera Yapactívate, que va dirigida a desalentar el consumo de tabaco y alcohol. El programa Jóvenes Construyendo la Paz, que es un programa donde a los jóvenes les acercamos una serie de oportunidades de empleo, de atención a la salud, de acceso a la educación, de prevención precisamente de las conductas antisociales, la prevención de la depresión y el suicidio, que es un tema fundamental en todo el programa de prevención actualmente que se lleva a cabo en la Ciudad de México, la prevención del estrés y de la ansiedad, y bueno, el programa de reducción de riesgos y daños con alcance comunitario a través del Yapabús, que es un programa muy importante que estamos llevando a cabo. Nosotros vamos a la comunidad, vamos con los grupos de alto riesgo, vamos a todos los contextos y llevamos estos servicios de reducción de riesgos y daños. Ahí mismo se lleva a cabo el programa de atención y canalización y tratamiento del instituto. Y actualmente también a través de los núcleos urbanos de bienestar emocional, de la nube de centro histórico, donde ya empezamos a trabajar para atender particularmente a la población de niñas, niños y adolescentes en temáticas, digamos, iniciales, desde una visión de prevención indicada, de prevención indicada para niños que ya empiezan a tener algún problema en su salud mental o relacionadas con el consumo de sustancias. Y obviamente toda la estrategia de prevención que maneja el Instituto para Atención y Prevención de Adicciones de la Ciudad de México, pues está basada en las estrategias nacionales que coordinamos de manera conjunta con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, a través de la estrategia Juntos por la Paz, los clubes por la paz, que son clubes donde se promueven actividades artísticas y culturales, la estrategia en el aula, Si te drogas te dañas, que inició en este año, en el mes de mayo. Se han estado llevando a cabo capacitación sobre consumo de sustancias, sobre todas las sustancias. Se capacitan a los maestros para que ellos lleven a cabo acciones preventivas dentro del aula, y también con el tema de salud mental, que los maestros conozcan las principales características de los problemas de salud mental, de la depresión, de la ansiedad, de los problemas de conducta, del trastorno por déficit de atención. Participamos de manera permanente en la prevención del suicidio y Código 100, que es una estrategia muy importante que se está llevando a cabo a nivel nacional para disminuir el suicidio, obviamente. Y estamos integrados, obviamente, en el Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones, precisamente llevando a cabo una gran diversidad de acciones de manera conjunta con todos los niveles de gobierno, con las alcaldías. Trabajamos a través de los consejos de atención integral al consumo de sustancias psicoactivas, multiplicando todas estas estrategias en las 16 alcaldías. Se multiplican estas acciones, se llevan a cabo estas acciones, y evidentemente a través del programa Barrio Adentro, participamos en las 16 alcaldías, acercamos los servicios de salud a las personas de todas las comunidades más riesgosas en la ciudad, y de esta manera es como las estrategias de prevención de adicciones en todos los niveles se llevan a cabo, y es la forma en que el Instituto para Atención y Prevención de Adicciones colabora para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y para promover la salud mental en toda la población. Así es que, bueno, pues muchas gracias por su atención y nos veremos a la próxima.